Amigos, hoy Ani y yo conversamos sobre este tema que hemos estado posponiendo ya por bastante tiempo. Y si escuchan esta conversación se van a dar cuenta por qué. Es bastante controversial. Vamos a hablar de los roles en el matrimonio. ¿Qué dice Dios de qué tengo que hacer yo como hombre? ¿Qué dice Dios de qué tiene que hacer mi esposa como mi ayuda idónea, como Él lo dice en la Biblia? ¿Qué dice Dios de quién saca la basura? ¿Quién lava los platos? ¿Quién se levanta si hay un ruido en la noche extraño en el patio? ¿La mujer debe trabajar o no? ¿Quién cambia los pañales? Ya se dan cuenta por qué es tan controversial. Como siempre queremos saber su opinión respecto al tema, pero por ahora los invitamos a escuchar esta conversación y, digamos, compartir con nosotros lo que Dios ha hablado a nuestro matrimonio en estos años y cómo Dios nos ha enseñado que Él ha delineado perfectamente una estructura para el matrimonio, la cual si respetamos y adoptamos para nuestra vida, primero le damos gloria a Él como es digno de merecer en todas las áreas, pero segundo, somos los mayores beneficiados en caminar en la libertad de los límites y el diseño que Dios creó para los roles en el matrimonio. Sin más, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que disfruten de esta conversación. Lo más prudente será entonces, creo, que yo cuente mi propia anécdota y tú cuentes tu anécdota. Porque no podemos reconciliar nuestras ideas. No estamos en común acuerdo el día de hoy, amigos. Pero antes que nada, amigos, como siempre, queremos decirles bienvenidos a su podcast Visión y Legado Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y quiero tomar solo unos segundos para agradecer a todos ustedes, amigos, que nos han dejado sus comentarios en nuestros videos de YouTube, que han ido a las plataformas y han calificado con 5 estrellas. Iba a decir sobre todo, pero la verdad es que no tenemos ninguna calificación que no sea de 5 estrellas, por lo cual estamos muy agradecidos, la verdad. La verdad es que sí, nos llena de mucho gusto, de mucha alegría que ustedes están apreciando el contenido y que se están tomando el tiempo, porque sabemos que implica salir de lo que sea que estén haciendo para ir allá a la plataforma, calificar y dejar un comentario. Entonces, la verdad es que sí queremos sinceramente agradecerles que lo están haciendo y los que no lo han hecho, amigos, si quieren ayudar a este podcast a crecer y que llegue a más personas y que otras personas puedan disfrutar también de alguna conversación que ha llamado la atención de ustedes, lo mejor que pueden hacer es ir a dejar un comentario, una calificación de 5 estrellas y... compartirlo. Y sí, compartirlo en sus historias o enviárselo a alguien a través de cualquier medio que sea de su preferencia. Dicho esto, es hora de... empezar. Yo quiero contar nuestra anécdota porque tiene que... Bueno, mi anécdota. Porque tiene que ver con... anécdota. Un poco con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pensé que iba a ser un día más tenso esta conversación porque, a ver, es bastante controversial dentro de lo controversial que hemos hablado. Esta precisamente creo que puede ser como la cúspide de lo controversial de las conversaciones. Sin embargo, creo ¿Crees? que es el día que me siento Perdimos más varios followers relajado. a causa del último podcast, del último episodio. No diría perdimos, tomaron un tiempo para meditar y regresarán pronto cuando el Señor traiga el redarguir a sus corazones y quieran ir a recordar lo que aquel par de locos contraculturales habían comentado en esa conversación y Dios va a hacer la obra. Dice eso definitivamente me pasó a mí, ¿eh? No sé ¿Sí? si como que tú te relacionas con eso, pero de repente me acuerdo como que en algún momento que escuché o vi o algo de alguna familia cristiana, una persona cristiana y como que el tiempo decía, no. Y ahora estoy aquí. Con la cola entre las patas, arrepentida. A mí me pasa constantemente, incluso entre más, digamos, profundo, porque la Biblia enseña que Dios te lleva de gloria en gloria y las profundidades, dice, de su sabiduría y de su magnificencia son inexplicables para el humano y la Biblia, bueno, no lo dice textualmente, pero he escuchado citas de personas que estudian la Biblia y dicen que es tan segura la Biblia para que un niño pequeño pueda sumergirse e ir a nadar en las aguas, ¿no?, de la palabra de Dios, pero también es tan profunda para que una persona experta, tú sabes, que ya está instruida, vaya aún más y más profundo. Entonces, en cualquier situación que te encuentras, siento que, bueno, lo decía esto porque me pasa constantemente, que a veces escucho cosas o conceptos que van mucho más allá de lo que yo he alcanzado a meditar o aprender en Dios. Y a veces chocan con mis paradigmas mentales y no quiero aceptarlos a veces. Y no quiere decir que siempre los acepto. O sea, a veces digo, no, eso definitivamente no es
no es lo que la Biblia enseña, es completamente Ujú. tal vez contrario o está diluido o lo que Ujú, sea, pero a ujú. veces me pasa seguido que regreso al concepto o Dios me lo confirma de alguna otra manera, con alguna Así otra es. palabra y se respalda la verdad esa y empiezo a entender, oh, ok, tal vez es mi propia mente que se está contraponiendo a lo que Dios quiere Ujú. hacer. Y eso pasa mucho, porque si no, ¿cuál sería la lucha? O sea, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, lo primero que pasa es que tu mente se va a sobreponer y va a decir Ujú. no, porque no quieres cambiarlo, porque Así no quieres, es. bueno, para no irnos por una tangente enorme como usualmente nos pasa, no porque no lo aprecies, sino porque queremos maximizar el tiempo que tenemos para esta conversación, puesto que es bastante controversial. Les decía que les iba a contar una anécdota, pero Ajá. ya no se las voy a contar, porque ¿Por qué ya no? pasó. Ya tu timer te está marcando que pasó tu tiempo. No, ya pasó como el viento, la emoción, pero les voy a decir otra cosa con la que estuve meditando que también es importante y tiene que ver Ok. con los roles. Bueno, amigos, se las reservaré para otro momento, tal vez para el final, no sé cómo va a ir esta conversación. Pero este pensamiento, el cual quiero compartir contigo, amor, hoy y con ustedes que nos están escuchando, amigos, también, surgió este domingo precisamente que estábamos en la iglesia, mientras cuando debería yo haber estado alabando al Señor y haber estado concentrado en su presencia durante el tiempo de alabanza, estaba yo, como también usualmente me pasa, un poco distraído observando a las familias que entraban y algunas que ya estaban ahí, estaban tratando de tener a sus niños en orden, porque nosotros mantenemos a los niños con nosotros durante la alabanza y después los mandamos a su enseñanza bíblica para niños, ¿no? Pero nos Ujú. gusta todavía conservar. Bueno, tenemos razones para eso que en otro episodio podremos comentar, pero estaban nuestros niños ahí, las familias con sus niños, y yo miraba a las familias y me llamaba mucho la atención cómo, o sea, las características de cada familia. Como Mm. los hombres, por ejemplo, algunos estaban en la misma situación que yo, un poco distraídos, digamos, abstractos de la realidad del momento presente. Y yo estaba fijándome como en su vestimenta, cómo se Mm. miraban como, por ejemplo, como de aquí para arriba, alguien me dijo cómo me tengo que vestir y de aquí para abajo soy yo, ¿no? No sé si me explico, pero Mm. miraba muchos como cuando Aarón se cambia Que como él dice, hoy quiere. me quiero cambiar. Sí, Yo. tú dices, quién te puso esa combinación? Yo miraba a muchos como yo que estaban como Todo que eso alguien me estabas puso viendo durante la este saco, alabanza. Qué pero de aquí para bárbaro. abajo soy yo. Y miraba por la contraparte donde la mujer o la esposa, ¿no? La que estaba a un lado del esposo, se miraba estéticamente, ¿sabes? En armonía, donde ella sabía que se había puesto, Oye, hasta el pastor se ha estaba, reído de eso, de que esta, él solamente se ve presentable ahí en el púlpito gracias a su esposa, que luego sale él muy campante de vámonos, dice, ¿a dónde no lo vas? creo. ¿A dónde crees que vas con esa camisa o con esa corbata que nada que ver? Órale, vayas a cambiar. Siento que así algunos de los que estábamos ahí nos regresaron y por lo menos nos pusieron un saco encima o algún Y ahora sí, chaleco. órale, Hoy te vámonos ves rápido. ya medio presentable. Y miraba la dinámica de la familia, cómo, digamos, estamos vestidos y analizaba la prudencia de las mujeres que estaban ahí porque, no sé, puedes ver, o sea, sin ser muy descriptivo ni meternos mucho en ese tema, puedes ver cuando alguien se esforzó en ser prudente, pero en verse bien. Ujú, No, o sea, aún cuidando, digamos, como su imagen y los estándares y lo que tú quieras, ujú, pero procuró verse presentable para ujú, el momento que estaba tomando lugar ahí, que era alabar al Señor y ujú, después venía la predicación y lo que sea. Pero yo miraba eso, y miraba los niños, cómo los mantenían en orden y cómo buscaban enfocarse de nuevo para alabar al Señor y la mujer siempre se mira un poco más delicada y los hombres nos miramos un poco más como toscos, ¿no? Naturaleza. En nuestro semblante, lo cual no quiere decir que no estamos alabando al Señor, quiere Ujú, decir que así Dios nos diseñó. No sé, ujú, tal vez estoy sobre profundizando en esto, pero tiene ujú, que ver con el tema de hoy porque el pensamiento vino así a mí. Dije, qué fácil es el diseño de Dios para nosotros. mm, Y yo miraba, no estoy diciendo que las familias que estaban ahí eran perfectas, incluidos nosotros, no estoy claro. diciendo que Ujú. estaban desempeñando sus roles, ni sé cómo son sus vidas en sus casas, Así por es. ejemplo. Yo siempre simplemente pensaba en qué fácil es el diseño de Dios para nosotros. Es muy sencillo. Ujú, Hay mucha evidencia en nuestro físico, mucha evidencia en nuestro comportamiento, en nuestras maneras de desenvolvernos, que apuntan directamente hacia el diseño que Dios ujú, tiene para cada individuo, de ujú, acuerdo a cómo Él lo diseñó en su género y ujú, en su papel en este mundo, y para el matrimonio. ujú. Y yo decía, qué sencillez, o sea, qué facilidad. Dios dijo,
esto es así, o sea, esto es sencillo. Y ya, bueno, puse a pensar en cuánto hemos sobrecomplicado muchas veces las cosas como humanos. Y vamos a como simplificarlo un poco más, o más bien no simplificarlo, sino concentrarlo un poco más. ¿Cómo lo hemos sobrecomplicado en matrimonio? O sea, en el matrimonio hemos muchas veces en muchas áreas complicado lo que Dios diseñó fácil en hacerlo algo extremadamente difícil. Y hay influencias, evidentemente. El mundo influye en nuestro corazón. El diablo mete su cola, también influye en la tentación que pone delante de nosotros para que caigamos y no podamos llevar a cabo la función correcta como Dios la diseñó. Y no estoy diciendo que es nuestra culpa, pues con esto estoy diciendo que, claro, o sea, muchas veces somos llevados por lo que el mundo influye, muchas veces somos tropezados por lo que el diablo hace, pero muchas veces, y la Biblia es muy clara, somos llevados por nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. Qué buenas observaciones haces, amor, porque fíjate, todo eso fue nada más por vista, o sea, nada más lo que tú viste en esos minutos o en ese tiempo que estabas haciendo tus observaciones, pero visuales, o sea, ni siquiera fueron como que conversaciones, no es algo que oíste, nada, o sea, simplemente por observar, y son cosas tan sencillas como tú dices, tan simples que yo creo que en estos tiempos ya lo estamos como que complicando mucho, estamos ya como que hasta creando categorías de diferentes cosas donde, o sea, nunca las había. Y yo creo que tenemos que volver al inicio, ¿no? Como que volver a todo lo que es sencillo, o sea, lo que era originalmente el diseño de Dios para el hombre, para la mujer y para ambos en un matrimonio. Como dicen, back to basics. Y tenemos que regresar a donde está el principio, lo cual es la Biblia. Y yo quería hablar de esto porque, como te digo, siento que nunca debí haber estado tan distraído, por supuesto. Debí haber estado alabando al Señor, pero siento Gracias por tu honestidad, amor. Nos pasa a todos. Pero siento que Dios en ese momento me estaba hablando a mí personalmente en mi matrimonio y en áreas en las que muchas veces después de 8 años de conocernos cada día más y de amarnos cada día más y de sobrellevar cosas juntos y vencer cosas juntos, etcétera. Hay áreas que pueden ser muy sencillas y que aún nos hacen tropezar de manera sorprendente, ¿no? Cuando debería de ser, digamos, lo contrario. Si esperas ser o caer o tropezar en un área complicada, es eso, o sea, puede ser esperado. Es complicado, hay algo que arreglar y vas a tropezar. No sé, como una crisis fuerte financiera, por ejemplo. Saca tu carácter a flote, tu carne, ¿no? Y se sobrepone y tu fe tiene que estar bien arraigada y establecida en el Señor para que puedas llevar esto de manera como medio armoniosa, ¿no? Pero en algo muy cotidiano, o sea, en tareas de la casa, en cosas de todos los días, la Biblia lo enseña, que nos cuidemos de las pequeñas zorras, que son las que pueden echar a perder toda la siembra. Y esas pequeñas zorras, momentos insignificantes, quiere decir, momentos pequeños que no les das gran relevancia, son las que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Y de repente te encuentras en una dinámica poco saludable, nada armoniosa, nada fructífera. Y eso es precisamente, o sea, lo que haces todos los días respecto a las tareas del hogar, respecto de cómo está planeada la estructura de tu familia. O sea, eso es lo que te define, no las grandes cosas. No te define cómo sobrellevaste una gran crisis financiera, por ejemplo. No, te define lo que conversaste esta mañana con tu esposa. Eso te define realmente. ¿Quién eres tú? Esa idea que está constantemente redundando en tu mente, ese eres. No eres esa persona que se sobrepone a una gran crisis o que enfrenta una gran batalla. No. Dios te puede fortalecer para eso en el momento. Claro, y puedes sacar de ti cosas que no sabías que tenías para que puedas sobrellevar, digamos, situaciones importantes. Pero realmente lo que yo creo es que somos nosotros los que somos en esas situaciones sencillas de todos los días. Eso es lo que nos define, por lo cual debemos de poner cuidado. Y para eso tiene que haber una planificación. Así es. Y que seas tú, tiene que haber un conocimiento de lo básico. Pero ahora en este tiempo, el mundo se ha encargado de traer un montón de confusión al corazón de los hombres y mujeres que estamos en el matrimonio y los que, no sé, tenemos como la expectativa o la esperanza de un día casarnos, ¿no? Y venimos al matrimonio con un montón de confusión, no sabiendo realmente cómo es que Dios diseñó, ¿no? Y recordemos que hemos platicado eso en otros episodios, que también muchas veces venimos cargando bagaje de lo que ya hemos conocido, y yo creo que el matrimonio que más hemos conocido en nuestras vidas antes de venir al matrimonio mismo, pues es el de nuestros padres, ¿no? Entonces ya venimos como que con ciertas ideas, conceptos de lo que vimos en casa y no siempre son buenos. Entonces yo creo que
vamos a empezar esta conversación, yo creo que volviendo a lo básico, hablemos primero, no sé si quieres hablar primero de lo que es el matrimonio según la Biblia, según Cristo, o si quieres primero como que presentar el argumento de lo que dice el mundo que es el matrimonio. Primero, me gustaría comentar sobre qué es lo que como me acongojó en esa visión que tenía en la iglesia. Porque precisamente anoche, cuando estábamos mirando un video, y la persona que estaba ahí dijo algo como que Dios dijo... No, estábamos mirando un video, pero estábamos leyendo un libro al mismo tiempo. Y en el libro venía, te vas a acordar, decía que algo como que nos sometamos unos a otros. Y yo te dije, he escuchado muchas veces cómo las personas decimos que la Biblia dice, ¿no? Que la mujer se someta a su marido y que el marido se someta a su mujer. Y yo te dije, qué delicado es cómo parafraseamos las cosas y cómo comunicamos las ideas, cuando realmente eso que acabo de mencionar puede ser, tal vez yo estoy equivocado, pero respecto a lo que he leído, puede ser algo completamente antibíblico. Y tú me decías... No tenemos ahorita la referencia, ¿verdad? Yo sí la tengo. Sí la tengo, pero la voy a leer más tarde porque quiero hablar primero sobre cuál fue la situación como que me empezó a dar vueltas en la mente. Y yo te decía anoche, me dices, ¿pero por qué? Tú me preguntaste, ¿por qué? Porque sí dice Pablo, sometámonos unos a otros en el amor a Cristo. En el amor a Cristo. Bueno, la vamos a leer un momento, pero decía, nos sometamos unos a otros en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Y más adelante sí habla sobre el sometimiento de la mujer para con el marido. Y después ya explica todo lo que es el matrimonio según la Biblia. Y es muy interesante porque te da un concepto que para mí por lo menos rompió así de tajo un molde que yo tenía en mi mente respecto a lo que es el matrimonio. Pero Pablo lo explica de una manera bien profunda en unos pocos versos. Y ahorita vamos a leerlo, no se desesperen amigos, pero lo vamos a dejar así para que ustedes no se vayan si quieren saber de qué estamos hablando. Pero es algo muy, voy a usar la palabra maravilloso cuando Pablo explica eso, porque te abre la mente así 180 grados y yo siento que a partir de ahí entiendes, ok. Si tú entiendes esta verdad, que no quiero decir que yo la he entendido completamente, pero me ha abierto el panorama muchísimo y me ha salvado de muchas. Y si entiendes esta verdad, entonces ya se empieza a volver mucho más sencillo el cómo llevar esta relación de estirar y aflojar, porque es una realidad. Tienes que ceder, tienes que ser sacrificial, pero también la otra persona tiene que saber su rol, su papel, para poder entregar y que pueda funcionar armoniosamente lo que Dios preparó. Y sí, amigos, vamos a hablar de quién lava los platos, quién limpia la casa, quién lava la ropa, quién sale en la noche si un ruido extraño se escucha en el patio, quién saca la basura, quién hace los sándwiches, etcétera, etcétera. Porque sabemos que es lo que todos queremos escuchar. Sin embargo, queremos siempre, como decías tú, volver a lo básico, al principio, que es bíblico y decir cuál es el problema, el cual es el mundo ha tergiversado lo que el matrimonio es y los roles que Dios asignó a cada persona. Para empezar, o sea, el matrimonio ya no es de un hombre y una mujer, ¿no? Desde ahí, o sea, ¿qué tanto hemos retrocedido en lo que Dios ha dejado como diseño perfecto cuando hemos tenido que poner dos caracteres que son completamente incompatibles para la relación armoniosa que Dios diseñó? Ahora, digamos que, a ver, voy a retomar porque no me quiero confundir con mi propio discurso, pero ya ni siquiera tiene que ser un hombre y una mujer en un matrimonio. Y ahora, ¿cómo puedes esperar que en un matrimonio entonces, si ni siquiera tiene que haber hombre y mujer para que haya matrimonio en el mundo, cómo puedes esperar que se respeten los roles que Dios asignó a cada género, a cada persona? O sea, con los anhelos que Dios puso en cada uno de nosotros, porque Él nos diseñó con algo en nuestro corazón que va a ser alimentado en la relación por la contraparte, que es la esposa o el esposo, ¿no? Entonces, ahora en este tiempo ya vemos cada uno... Es muy triste, pero lo tengo que mencionar como lo percibo. Cada uno busca lo suyo propio y la Biblia es muy clara diciendo, toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá, por lo cual ves un montón de matrimonios en este tiempo, el porcentaje es altísimo, de matrimonios destruidos que no llegan o que no pasan no sé, la verdad es que no sé la estadística, pero hay algo que se llama como la crisis del séptimo año. Sí. Y en ese séptimo año los matrimonios se acaban. O sea, los que llegan al séptimo año, ¿no? Y después no quiero decir que los que pasan el séptimo año prevalecen, pero la verdad es que es como un punto de quiebre. Si llegas al séptimo, puede ser tu último. Es algo que estábamos leyendo el otro día. Y es un gran problema porque yo creo que todo viene de no aceptar el diseño que Dios
dio. ¿Cuál Sí. es el diseño, Oscar? Vamos a llegar al diseño. El diseño. Pero no sé si quieres comentar algo La receta. respecto de eso. Pero la verdad es que es bastante triste ver cómo el mundo se ha encargado de cambiar la expectativa que tenemos como hombres o como mujeres cuando venimos al matrimonio. Por ejemplo, y a ver si tú quieres comentar algo sobre esto, pero mamá trabajadora versus mamá tradicional, que se llama, ¿no? No, tal vez no vamos a hablar completamente de eso porque podría ser un episodio completo. Sí, es otro tema. Pero sí que hay una lucha constante entre ser una mamá que trabaja y por qué no es el rol de la mamá trabajar. O por qué sí es el rol de la mamá trabajar. Y ser una mamá tradicional. ¿Por qué sería el rol de una mamá ser tradicional? O sea, ¿dónde dice? ¿Cuál es? ¿No? Y la verdad es que eso es un término que, por ejemplo, no sé si esto esté pasando también como en la comunidad hispanohablante, no sé, porque siento que eso de trad wife ha sido como un trend últimamente aquí en Estados Unidos y estuvimos viendo como que varias videos y cosas de esto que yo dije, ¿qué está pasando? Siempre hay algo trending y eso era uno de los conceptos que está ahorita como que de moda, que es ser una esposa tradicional, que es una esposa que se queda en casa, que le cocina a su esposo, que lava los platos, que cuida a los niños, que se somete a su autoridad, que es su esposo, que el esposo sale y trabaja y provee para la familia, llueve o truene o lo que sea, enfermo o no, él sale y provee y cumple su propósito como proveedor. Entonces, yo creo que cuando dices el mundo se ha encargado, o sea, yo creo que son tantas cosas que conllevan, nos han llevado a este momento, pero yo siempre, yo creo que no hay un solo episodio que no diga esto, pero yo creo que ahorita mucho lo que contribuye a esta como que confusión pues son las redes sociales, ¿no? O sea, ahorita ya estamos a un video de ver como que el diseño de una familia y de ahí yo creo que fácilmente de ahí salen como que moldeadas otras familias que son parecidas y como que nos vamos copiando, imitando unos a otros y bueno, total que se vuelven como que conceptos universales, como que lo que le funciona, por llamarlo así, una familia, se va duplicando a otras porque la influencia es tan grande que viene a influir a tu casa y entonces como que eso ya lo vamos normalizando y aún en la comunidad cristiana se nos va olvidando que Dios ya tiene un diseño, no tenemos que estar viendo a esta familia bloguera o esta familia aún en nuestra comunidad física cercana a nosotros. Puede ser algo bueno, definitivamente. Por ejemplo, si estamos viendo una iglesia donde estamos viendo una familia que está, no sé, 10, 15, 20 años más adelante de nosotros, claro que puede ser un gran ejemplo, una influencia para nosotros, pero estoy hablando también como que nada más de ver y ir formando como que de pedacito en pedacito tu propia familia, el propio diseño un diseño propio para tu matrimonio. Y se nos olvida que Dios nos dejó en su palabra desde el principio, desde el primer libro, lo que es el diseño del matrimonio para nosotros. Entonces, a eso nos referimos con back to basics. O sea, sin tratar como... Y es difícil como que olvidarte de ese ruido, no sé, como que casi taparte los ojos para no ver todo eso, porque es tan pesado todo lo que vemos, todo el día estamos viendo una pantalla o todo el día estamos como que siendo influenciados por las cosas de marketing que nos rodean, que es bien difícil como que apagar todo eso y abrir tu Biblia y volver a lo básico, ¿no? Y tristemente yo creo que yo te lo he compartido, yo crecí en una familia bastante tradicional, por llamarlo así, y aún así yo siento que yo viví varios años de mi juventud confundida y como que cayendo en estas otras cosas. Fíjate que lo que es el poder de lo que ves afuera y por eso nosotros hablamos tanto de la importancia de la crianza, porque aunque tú modeles cosas buenas y con fundamentos bíblicos en tu casa, o sea, el mundo es grande y el enemigo está siempre atacando y queriendo destruir el diseño de Dios. Entonces, qué importante es tener este diseño de la manera que Dios realmente lo hizo y modelarlo en nuestra familia con la esperanza de que nuestros hijos eso es lo que van a querer conservar. Eso es lo que les va a influir y no importa todo lo que les rodee, porque esto se va a poner peor. O sea, ahorita estamos viviendo esos tiempos, o sea, caóticos, locos de influencia y esto solamente se va a poner peor. Es que como tú dices, no solo es... Por ejemplo, ahorita mencionabas lo de los valores familiares y cómo tú traías ya como una expectativa desde lo que tú viviste con tus papás y cómo había muchos valores, mira, tradicionales y bíblicos son dos cosas distintas. Y ahorita que mencionábamos lo de la esposa tradicional o el trad wife que hay, el
tendencia pues que existe en redes sociales ahorita en este tiempo. Yo desde mi perspectiva personal no veo que una esposa tradicional sea lo mismo que una esposa bíblica. Ujú. ¿Por qué? Porque ahorita mencionaba sobre el hombre que va y trabaja y llueva, truene o relampaguee o lo que sea. Él va y provee para su familia. Y el proveer es uno de los roles Así es. que el hombre tiene. Solo Sin uno de embargo, cuando maximizas uno solo de ellos, es cuando el desbalance se crea. Y por ejemplo, a los hombres también se nos ha hecho creer que ser el proveedor es tu principal tarea, Ujú. ¿no? Y yo he sido honesto contigo y creo que lo he mencionado en este episodio antes, pero ha sido una lucha constante en mi mente y en mi corazón en algunas etapas o tiempo de mi vida en estos últimos años. El poder sacar ese paradigma de mi cabeza de creer que ser el proveedor es mi principal función. Sí es una muy importante. Dios me creó para proveer para mi familia y aparte no solo me creó para eso, me capacitó. Yo tengo la capacidad, decías tú, de ir, llueva, truene, relampaguee o lo que sea. Yo puedo ir a trabajar y no es lo mismo. O sea, yo estoy hecho para eso. Ujú. Eso es como que, eso en vez de hacerme sentir como, oh, wow, tengo que ir a trabajar o sea, que me duela en el alma, tenerme que... No, hay algo en mí que simplemente para mí tiene más valor. Ujú. Y me siento más capaz y me siento más fortalecido Ujú. cuando hay una situación adversa y yo doy la cara por mi familia, Ujú. sin embargo, ¿no? Ujú. Pero maximizar uno de los roles, el cual es ser el proveedor, y decir que eso es un esposo tradicional, es un desbalance total. Ujú. Igual que para una esposa tradicional, decir que porque cocina en su casa es una esposa bíblica, Ujú. no es la realidad. Ujú. La esposa fue, y decías tú, o sea, tienes que ir al principio. ¿Dónde Ujú. está entonces la verdad? Ujú. Bueno, la Biblia enseña para qué fuimos creados el uno y el otro, Ujú. pero en los asegúnes de todos los días nos podemos meter muchas veces en situaciones incómodas y de desbalance y de poca armonía, porque no tenemos claridad en lo que yo espero de ti y lo que tú esperas de mí de acuerdo a cómo Dios te diseñó. Y ahorita decíamos, ¿quién lava los platos? ¿Quién saca la basura? Si tú eres una esposa tradicional, de acuerdo a lo que se ve ahorita, tal vez vas a estar posteando que lavas los platos, que cocinas para tu esposo, que haces, ¿no? Y para mí es desde el momento en que tú estás publicando todas las tareas hogareñas, digamos, o domésticas que haces, para cualquiera que sea la razón, si es para que te aplaudan, si es para tu propia gratificación, si es para lo que sea, para motivar a otros. O sea, a otra mujer que no es tradicional y motivarla en que hay valor en eso, lo que sea. No digamos que siempre es mala la intención, pero desde el momento que ya lo estás publicando y haciendo, yo siento como esposo, no es para mí. O sea, es para cualquier otra razón, pero por cuanto no es para mí, no está satisfaciendo el deseo que yo tengo de parte de Dios, el cual es tener una ayuda idónea, la Ujú. cual Dios creó para mí, perfecta. Y la Ujú. Biblia lo dice, idónea. Y esa palabra lo leímos en algún momento lo que significa, y en su raíz etimológica quiere decir esa idoneidad de la esposa. No quiere decir alguien que me pueda ayudar en hacer algo. Es mi ayuda eso es mi ayuda nada más. No, eso significa una ayuda sin la cual yo no podría completar mi labor, la cual fue dada por Dios, ¿no? Y eso es lo que yo necesito, una ayuda idónea. Ujú. Eso implica que hagas tareas domésticas. Tú y yo como esposo y esposa vamos a planificar nuestra familia en función de eso, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero bueno, solo queremos hacer como la distinción entre esposa tradicional y esposa bíblica y no meternos mucho más en eso porque nos podemos ir por una tangente enorme, pero la verdad es que lo que yo necesito es una esposa ayuda idónea, de acuerdo a como Dios lo diseñó. Y tú necesitas un proveedor, porque Dios me creó para proveerte y puso en ti un deseo. Y Ujú. eso implica que no puedes trabajar, por ejemplo, o que no eres capaz. Y yo he dicho muchas veces, las mujeres son más capaces que los hombres intelectualmente Sí. y tienen múltiples conexiones en su cerebro que las hacen Está ser comprobado. capaces de hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra naturaleza, pero no quiere decir que Dios las diseñó para eso. ocupar ese lugar. Ujú. No las diseñó para eso. Ujú. O las diseñó para eso en un lugar apropiado, no en el lugar en que se ha buscado con toda esta influencia, las redes sociales, incluso los materiales de educación de este tiempo, en libros, incluso en escuelas y en todo lo que existe, películas, etcétera. Se ha sacado a la mujer de la casa y se le ha metido al campo laboral forzosamente. Primero fue peleando por los derechos de las mujeres, lo cual era una buena causa, Ujú. que se transformó ahora en una batalla de los géneros Ujú. en contra del matrimonio como Dios lo diseñó, Ujú. tomando como argumento o como estandarte
la buena causa por la cual se peleó en el principio, el cual eran los derechos de la mujer y digamos, en vez de la sumisión que ella expresaba por su voluntad, había opresión sobre ella impuesta por alguien más, lo cual era incorrecto, pero no quiere decir que lo que es ahora es correcto porque, a ver, no porque lo que ahora se haga, perdón, no porque lo que antes se hizo era incorrecto, lo que ahora se hace es automáticamente correcto. Es un desbalance completo. ¿Por qué? Porque se ha sacado a la mujer de su casa y se le ha prometido una vida exitosa si sobresale profesionalmente. Y se ha buscado convencer a las esposas de que será exitosa si es exitosa en una corporación o fuera en un emprendimiento o lo que sea fuera de su casa, donde digamos, Dios está haciendo la obra que verdaderamente es importante para el futuro de sus generaciones. Y no solo pasa con las mujeres, pasa con los hombres también. Hablaba del papel de proveedor del hombre siendo no el principal papel, siendo uno de los más importantes, sí. Pero no por eso yo como hombre voy a desaparecer del mapa respecto de mis hijos y mi hogar por la excusa de que voy a proveer para ellos. Mi rol como papá es, y lo tengo apuntado, hablamos del rol de mujer que es ser ayuda idónea para el esposo. Y como papá yo siento, y me gusta mucho esta, digamos, estructura de roles que nos enseñó nuestro pastor en Mexicali, que habla del hombre siendo el amante de la casa. El amante es algo sumamente importante porque es el promotor del amor en el hogar. ¿Y por qué es importante? Porque ¿quién nos amó? Nuestro Padre, el Señor. Y nosotros como hombres somos representantes del amor del Señor para nuestra familia. Por eso ser el amante, el promotor del amor del hogar, el que setea la vibra del hogar, está en el hombre. Y por eso es sumamente importante. Y después de eso somos sacerdotes, líderes, protectores y hasta el final tenemos proveedores. ¿Quiere decir que vamos a ser negligentes en proveer? No, pero quiere decir que no es nuestro rol principal y que debemos ocuparnos de amar a nuestra familia, de ser sacerdotes, líderes de esta casa y de proteger este hogar. Y eso tiene que ver con muchas cosas, protegerlos de las falsas filosofías del mundo, proteger físicamente si algo sucede. Decíamos, ¿quién se levanta en la noche si hay un ruido extraño? El protector soy yo, no voy a mandar, no voy a mandar a mi esposa. Pero ¿por qué sí mandaría a mi esposa a trabajar entonces? Híjole, yo creo que... ¿Por qué se ve mal eso? ¿No? Sí, yo creo que es algo que te tiene que revelar el Señor, amor. Yo me acuerdo, estoy tratando de encontrar... ya me lo sé, pero ya sé que lo voy a decir todo mucho. El Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Porque ahorita hablabas de las 5 funciones pues, de un padre. Y yo siento que tengo que volver frecuentemente a leer el Proverbios 31 para mí misma, pues para recordarme lo que es una mujer virtuosa, para darme mi lugar como mujer en Cristo, como mi identidad en el Señor, porque Él ya me dio una identidad, ya me dio un rol, ya me dio todo sobre lo que yo tengo que caminar. Y el Proverbios 31, pues obviamente todo está ahí. Pero, a ver, volviendo a la pregunta, ya me distraje porque me habías hecho la pregunta. De por qué tiene más valor, ¿verdad? ¿Por qué se ve mal, por ejemplo, que yo diga, en la noche hay un ruido extraño y yo te diga, amor, ve a ver? Entonces van a decir, levántate tú, o sea, no seas cobarde o lo que sea, ¿no? Y muchos dirían eso, como que, ¿por qué? Porque ellos asumen que mi rol es el de proteger a mi familia. Sí. ¿Dónde está eso? Dios lo dijo desde el principio, pero está impreso en nuestra naturaleza. Dios lo puso en nuestro corazón y por eso sabemos y asumimos. Le toca, o sea, ir a hacerlo. Ok, pero ¿por qué entonces yo mandaría a mi esposa a trabajar y eso sí está bien visto? Para proveer. Es que yo creo que estamos volviendo a lo mismo, a todo lo que las falsas promesas que nos ha hecho el mundo y lo que hemos venido a entender. Y yo creo que esto es algo que Dios se tiene que revelar y de verdad que si tu mujer cristiana tienes esta como que duda y es una confusión para ti, yo creo que es algo que tienes que de verdad entregárselo al Señor y que te lo revele Él, porque para mí es muy sencillo, tiene mucho sentido, pero sé que es algo que Dios trajo a mi vida, así como una revelación y trajo un paz con ello y un entendimiento sobre el cual nosotros hemos caminado. Yo he visto fruto, me siento bendecida, me siento contenta y todo lo que ahorita te habla del mundo es de la igualdad, ¿no? Pues entonces si una mujer puede ir a trabajar, pues una mujer también puede ir a salir a ver qué es pues, ese ruido que hay en el patio a las 3 de la mañana. Y la verdad es que yo creo que si somos muy honestas con nosotras mismas, o sea,
no queremos poner esas cosas en la misma balanza. Ah, no, ahí sí no. Ahí sí no, porque pues está bien que yo pueda ir a trabajar y proveer, pero salir a las 3 de la mañana a ver cuál es ese ruido que está ahí en el patio, como que ahí zafo y mejor el esposo, mejor mando un hombre. O sea, no tiene coherencia lo que estamos diciendo. Volvemos a esa naturaleza de la que estabas hablando al principio, amor, cuando estabas haciendo tus observaciones en la iglesia. Hay tantas características con las que Dios ya nos diseñó, con las que ya realmente estamos como que desde nuestro nacimiento. Y yo te lo he dicho muchas veces también en este podcast, que tan solo tienes que ver a un niño y una niña. O sea, el mundo te ha querido confundir y decir que todos somos iguales. Y, o sea, Dios nos ama por igual, pero Dios nos diseñó muy diferentes. No somos iguales. Qué aburrido sería estar casar con alguien igual a mí. Eso siempre digo yo, porque siempre necesitamos como que ese hierro con hierro se aguza, ¿no? Pero Dios nos diseñó de una manera tan distinta. O sea, una mujer está hecha para tantas cosas maravillosas que el mundo no valora. Y como estamos tan expuestos del mundo y al mundo, pues ya le quitamos ese valor porque no estamos volviendo a la palabra. Entonces, algo así como que, no sé si me estoy saliendo un poquito del tema, pero algo que a mí me ayudó mucho es simplemente salirme de lo que es el mundo virtual. O sea, como que apartarme y apagarme es como que esos ruidos, lo que yo le llamo ruido, porque eso trae confusión a tu corazón. De repente si ves como que a la mujer que es cristiana, pero está como que siendo una ejecutiva que está cumpliendo y todo, y tú nada más ves lo que ves en las pantallas y en lo que estás viendo en tu celular, pero no conoces la vida de esta persona, no sabes cuál va a ser el fruto en su familia, en sus hijos de aquí en 10 a 15 años, cuando su hijo ya sea adolescente o joven. O sea, siento que tenemos que volver al Proverbios 31, a leer sobre lo que Dios dice de nosotras, no lo que el mundo dice de nosotras, sino lo que Dios dice de mí, agarrarme de ahí y simplemente enfocarme en lo que es mi mundo dentro de mi casa, de mis 4 paredes. Y es algo bien difícil de hacer en estos tiempos. O sea, tristemente, suena triste porque no debería de ser así, pero tenemos que volver a lo que es el modelo en nuestra casa, lo que Dios está mandando para nuestra casa y vivirlo. O sea, vivirlo ahí, valorarlo ahí y estar en constante oración con el Señor. Y como les digo, me gusta leer el Proverbios 31 seguido para hacer como hacerme ese recordatorio a mí misma. Y como dices tú, eso de apagarte o salirte del mundo virtual y cerrar, la Biblia dice, cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar, o las enseñanzas. Dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Qué buen proverbio. Y esas siempre son las voces que están hablando constantemente a ti, te hacen divagar, porque suena bien, porque suena atractivo, porque tú eres capaz. Sí. A ver, yo tengo una mujer bastante capaz y muy inteligente, estudiada y educada y de una buena universidad y yo te conozco, eres trabajadora. Entonces, ¿qué sucedió en mí, como decías tú, para que yo diga, bueno, pero eso no es lo que yo, digamos, anhelo en mi corazón de parte de Dios para mi vida? Pero ¿por qué no? ¿Verdad? Si el mundo dice que ella puede trabajar, incluso en este tiempo, ya no tienes que ir a trabajar a un lugar, puedes trabajar en tu casa. Y puedes tener todo. Puedes tener la familia. Híjole, siento que tenemos que abordar todos estos extras porque es tan complejo el mundo en el que vivimos ahorita que habrá personas que se están haciendo esa pregunta que tú dices, ¿no? Por eso lo estoy pero mencionando. hay tantas maneras de sí, por eso trabajar estoy mencionando desde casa. porque he escuchado mucho como que puedes tener todo, puedes tener la familia y el trabajo, pero y tú puedes argumentar como sí, pero si te vas de tu casa y dejas a tus hijos, digamos, siendo educados o criados por alguna persona ajena o extraña a tu familia, lo cual es una guardería, una escuelita, lo que sea, y los alejas del círculo para que tú puedas ir a trabajar. Y cuando vengas les dedicas el tiempo, ¿no? Y yo te puedo decir, bueno, eso para mí no es efectivo porque no estás aprovechando, maximizando las horas que puedes tener con ellos para educarlos, instruirlos en los caminos del Señor y también en educación y lo que sea. Y te van a decir, no, pero no tienes que ir fuera de tu casa, puedes trabajar en tu casa. Y puedes tener todo. Y para mí es, a ver, trabajar en tu casa, y siempre lo visualizamos así, o sea, trabajar en tu casa no quiere decir no trabajar. O sea, trabajar en tu casa quiere decir dedicarle las 8 o 10 horas que ibas a dedicar fuera de tu casa, dentro de tu casa. Y te van a decir, no, con 2 horas al día vas a hacer un dineral y lo que tú quieras. Amigos, les voy a decir cómo yo lo percibo. Eso es una mentira. O sea, nadie con 2 horas de trabajo. La Biblia dice que el obrero, para disfrutar el fruto, tiene que trabajar primero. Y la Biblia dice que los hombres diligentes, dice, delante de los reyes estarán. No hay diligencia tal por 1 hora.
La diligencia es consistente, es algo que tú llevas a cabo en tu esencia, ¿verdad? Entonces, para mí, querer convencer a una mujer de que no, pero métete a este negocio, trabaja por 2 horas y vas a hacer un dineral y vas a poder estar con tus hijos. Y veo como la imaginación de la mujer pensando en que, oh sí, me quedé en mi casa y soy responsable porque no estoy dejando a mis hijos solos y estoy trabajando desde casa, y ella se imagina que va a estar sentada y que se va a poner a hacer sus llamadas o lo que sea, y sus hijos van a estar armoniosamente sentados, leyendo un librito. No, o sea, los hijos van a estar demandando tu atención porque ellos quieren de ti. Y si estás O siendo en tu casa, creados por un mundo digital, ¿no? Virtual. Sí, o si les apagas el cerebro con una pantalla, ¿no? Esa es otra opción. Pero para mí es como el gran engaño donde se le quiere hacer creer a la mujer que salirse, como decías tú, de su esfera, de sus 4 paredes y dejar de dedicar el tiempo al llamado que Dios le dio, el cual es amar a su familia y sacarlos adelante, digamos, en los caminos del Señor junto con el Padre. El gran engaño está en hacerle creer que en esa labor, que es una labor titánica, o sea, no hay cosa más difícil en el mundo que hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque, para empezar, digo, es una labor titánica de esfuerzo físico, de sacrificio de muchas cosas que son extremadamente gratificantes o lo que tú quieras, pero en ese esfuerzo físico es solamente una parte. La labor titánica está en que esto sí va a tener oposición del diablo. Si tú te vas afuera, vas a tener oposición natural. Pero si vas a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer como esposo y esposa en tu hogar, vas a enfrentar verdadera oposición. Ahí sí. O sea, se va a levantar un montón de cosas espirituales que tú no vas a entender por qué rayos te está pasando lo que te está pasando. Y es porque quieres dedicar a tu familia lo que Dios te llamó a dedicar. Y solamente quiero cerrar como que este tema que es bastante controversial con un pensamiento. A veces salvar al mundo, y te lo digo tal vez como mujer, se ve como cambiar un pañal, hacer una sopita caliente, desvelarte con tu hijo, ¿sí? Jugar con ellos y descuidar un montón de cosas porque ellos demandaban tanto tu tiempo, ¿no? Eso es salvar el mundo. No tiene un fruto inmediato, no va a venir tu jefe a aplaudirte, no vas a tener los likes y followers de las redes sociales, no. Pero en 20 o 30 años, si puedes esperar los tiempos del Señor, vas a cosechar un fruto tan abundante que nadie te hubiera podido dar en ninguna empresa, ni ninguna labor, ni ninguna cosa. Y eso, a ver, es solamente un área, la de si la mujer trabaja, no trabaja, quién trabaja. Yo creo firmemente que mi llamado es proveer para mi casa. Como quieras ponerlo, pues, ya que no quiero seguir hablando de eso porque es un tema bien, bien profundo, pero esa es mi tarea. Yo soy el proveedor, tengo que ver por mi familia y yo necesito de tu ayuda físicamente, que estés presente en la casa con mis hijos, porque y cuando yo llegue, claro que yo voy a participar de lo que sea que esté pasando con ellos respecto de su educación. Si hay que jugar con ellos, nosotros que hacemos homeschooling, si hay que participar de las actividades y enseñarles algunas cosas que yo te decía el otro día, solo yo como hombre les puedo enseñar, sobre todo porque son varones. Pero claro, me tengo que involucrar. Dios me capacitó para eso, por supuesto. Y se nos ha hecho creer a los hombres que la mujer es la que hace eso. Yo vengo cansado del trabajo. Yo hice mi parte. Por lo tanto, no me involucro tanto. Es difícil, la verdad, pero como decías, esto es una revelación que llega a tu corazón, pero toca ponerte la gorra ahora de papá, quitártela de trabajador y entrar, o sea, y hacer lo que sea que tengas que hacer, aunque te cueste trabajo. ¿Qué tanto lo tengo que hacer? Esto es a lo que quiero llegar con todo esto que estamos diciendo. ¿Qué tanto puedes tú trabajar? ¿Qué tanto puedo yo involucrarme con los niños? ¿Qué tanto yo te ayudo en las tareas del hogar? ¿Qué tanto? O sea, porque evidentemente en este mundo moderno, o sea, tenemos que adaptarnos a muchas situaciones en las que, digamos, o sea, para ser sencillos, no trabajas, eres una mamá que se queda en casa, pero el estilo de vida que vivimos puede ser extremadamente demandante, más de lo necesario para mí como proveedor, pero incluso para ti como ayuda idónea. Hacemos muchas cosas en la casa que a veces van a ir más allá de tu energía. ¿Son necesarias? Yo creo que no, pero hacemos muchas cosas no necesarias que disfrutamos mucho como familia, tú y yo. Y en ese disfrutar viene con, o sea, para ser muy prácticos, por ejemplo, qué comemos, cómo se desenvuelve la hora de cena en la casa, todo eso puede ser muy sencillo, pero por el estilo de vida influenciado por lo que tú quieras, redes sociales, voces externas, películas, demandas de los niños, lo que tú quieras. Vivimos un estilo de vida extremadamente demandante, lo que convierte esa hora de cena en una labor titánica de limpieza después. Entonces, ¿qué tanto entonces yo entro y ayudo?
porque no es una vida normal la que vivimos en estos tiempos, aunque nos adaptamos al rol de Dios y queremos buscar lo que Él dijo. Perdón, nos adaptamos a los roles que Dios diseñó y queremos buscar lo que Él dijo como matrimonio. Aún así, o sea, los ritmos acelerados, perdón, ya te voy a dejar hablar, pero los ritmos acelerados nos llevan a cargarnos demasiado en muchas áreas. Sí, yo creo que ahorita estás hablando como que de la dinámica de cada familia y yo te quería interrumpir para decirte que la verdad es que si volvemos a Proverbios 31, nada más les voy a leer unas palabras como que claves, literal palabras. Por ejemplo, busca, ¿ok? Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja, ¿no? Busca, trabaja. Se levanta y da comida a su familia, cocina, ¿no? Se ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Habla de un esfuerzo físico. Aplica su mano. Alarga su mano para ayudar al pobre. No tiene temor porque ella está siempre vistiendo de dobles ropas a su familia. Entonces, como que si regresamos al Proverbios 31, yo la verdad les animo a que lo estudien. Es un rol súper dinámico. O sea, hay tantas cosas que esta mujer de la que está hablando la Biblia hace más de 2000 años. Y a lo mejor tú te estás pensando, es que ya no se usa. No voy a ir al río a lavar la ropa y no voy a ir a sembrar el trigo para después cosecharlo y ponerme a hacer el pan. Aunque sí pudieran hacerlo. Pero a lo que voy es que es muy fácil de aplicar porque todas estas cosas aplican para mí al día de hoy. O sea, y yo como que admiro mucho mi rol como mujer porque no es nada aburrido, es bastante dinámico y constantemente estoy aprendiendo a aplicar sistemas a mi familia, orden, estoy aprendiendo en la cocina, estoy aprendiendo en cosas creativas con los niños, sobre todo ahorita que tengo varones, tratar como que de aprender un poquito de todo lo que a ellos les llama la atención, entonces ya sé un poquito que de mecánica, que de esto de acá, porque ellos me hacen preguntas complicadas que después yo te vengo y te pregunto a ti o de repente si está mi papá o me pongo a googlear algo porque me hacen preguntas complejas. Entonces, mi rol es súper dinámico. Les estoy dando unos ejemplos sencillos, pero es algo que de verdad podemos como que valorar. No me gusta mucho esa palabra, pero que podemos abrazar como mujer y tomarlo con seriedad, porque no es cualquier cosa. Como tú dices, yo creo que lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo importante que no quiero darme yo como que ponerme en un pedestal, pero de lo importante que somos para la familia. Estamos creando hijos que van a ir a formar familias de ellos, que ellos van a implementar diseños que han aprendido desde la casa. Y en el episodio antepasado, donde estábamos hablando del homeschooling, hace rato estabas platicando como de que y si los niños se van a la guardería o si lo que sea, no podemos competir con ese tiempo que los niños pasan con otra gente al tiempo que estamos compartiendo nosotros. O sea, para mí es bien difícil convencerme de que las 10 o 12 horas que estén conmigo entre semana, por llamarlo así, vayan a ser tan influenciables, tan buenas, tan impactantes, de que no van a importar las 40 horas que están pasando en una guardería, en una escuela o lo que sea fuera de la casa. Uh-huh. Es difícil, es muy complicado. Claro, es una mentira. Nuestros niños están siendo adoctrinados, influenciados por tantas cosas fuera de la casa, que para mí lo más importante es en este tiempo ganarme el corazón de mis hijos, ganarme el corazón de mi esposo, o sea, echarle ganas a eso, porque yo sé que tenemos una visión y un legado del cual estamos hablando. De ahí nació, la idea del podcast. Oh, no, perdón. Sí, ya terminé. Pero me llama la atención lo que dices porque hablas sobre los niños y todo eso, ¿no? Si los mandas a la escuela o sea, cada quien tendrá su dinámica en su familia y a cada quien Dios le traerá la revelación de por qué debería educar a sus hijos en su escuela, pero me interesa poner en perspectiva dónde quedas tú en esa foto. Uh-huh. Porque mencionabas sobre los hijos, se te van 40 horas a la semana a la escuela o yo no sé cuántas se van. Y esas horas, ¿qué haces tú con ellas? Uh-huh. ¿No? Digamos que trabajas, uh-huh. ¿no? O emprendes o haces lo que tú quieras. Pero a lo que quiero ir con esta pregunta es, ¿dónde quedamos nosotros como esposo o como esposa cuando no estamos cumpliendo el rol uh-huh. de esposo o esposa como Dios lo diseñó? Y se ve muy claramente matrimonios destruidos, matrimonios separados aunque viven en la misma casa, uh-huh. matrimonios divididos, uh-huh. matrimonios, lo decías tú ahorita, aburridos. Y ese aburrimiento, ¿a dónde te lleva? Ansiedad, depresión, estrés y todo lo que
dices, ¿de dónde está saliendo? Es lo que comemos, las hormonas. Ujú. No, está saliendo de nuestra renuncia a los roles que Dios diseñó desde el principio. O sea, si yo no me pongo a proveer para mi casa, si yo no soy el protector, el líder, sacerdote que necesito ser, alguien lo tiene que hacer. La televisión, el maestro de la escuela, en uno de los peores casos, mi propia esposa. ¿Y por qué Ujú. digo uno de los peores casos? ¿Qué no deberías tú ayudar y participar en la enseñanza bíblica? Claro, no es tu rol principal. Y estoy hablando de dónde quedas tú y dónde quedo yo cuando no cumplimos el rol, porque es muy importante, y lo escuché una vez en la iglesia que decía, bueno, cada uno puede hacer lo que siente en su corazón, por ejemplo, trabajar o yo ayudar con los niños o ayudar en las tareas de la casa, siempre y cuando no descuide mi rol como esposo o Ujú. tú como esposa. Es Ujú. como la medida de decir, ok, puedo hacer esto mientras no descuide esto, ¿no? Y tú puedes decir, ok, puedo trabajar mientras no descuide a mis hijos. Mi primer ministerio, que es mi esposo, y luego mis hijos. Ajá. Ujú. Ok, fíjate dónde está como el área de cuidado en esto, donde yo lo veo así. Tú puedes decir muy fácilmente, ok, amor, pero no voy a irme de la casa. Voy a estar en la casa, quiero trabajar, siento esa necesidad de Ujú. desarrollarme profesionalmente y lo que sea. Y este negocio es magnífico. Voy a tener todo. Voy a tener tiempo con los niños y también negocio, porque voy a trabajar desde casa, en línea, lo que sea. Si te vas a las tareas minuciosas, va a ocupar muchísimo tiempo de tu día. Ujú. Y yo te voy a decir a su vez, ok, la Biblia dice que no puedes servir a dos señores, porque dice que amarás a uno y menospreciarás al otro. Dice, y Ujú. dice Jesús claramente, no puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes Ujú. al mismo tiempo. Ujú. Entonces, lo delicado de esta situación, porque te decía ahorita, se nos ha enseñado que mientras no descuides tu rol de esposo o de esposa, puedes hacer lo que está en tu corazón, ¿no? Y yo creo que es un área muy peligrosa porque en tu no descuidar puedes venir con una idea de, pero voy a trabajar desde casa y va a ser esta dinámica diferente, lo que tú quieras, no voy a descuidar mi rol. Ok, lo delicado está es que creo que esa enseñanza no está tan correcta. ¿Por qué? Porque yo siento que lo que deberíamos pensar es, yo puedo hacer lo que está en mi corazón mientras no me meta en el rol tuyo. No, Ujú. no que no descuide el mío, sino que no me meta en el tuyo. ¿Por Ujú. qué? Porque yo como esposo aún puedo ser piedra de tropiezo para ti. Y esta es el área de pecado de los hombres. Por ejemplo, el hombre, tú lo ves desde el principio, en el jardín del Edén, cuando Adán fue irresponsable, no instruyó a su esposa, no la cuidó de la serpiente y la dejó a ver qué pasaba si obedecía. No cuidó a su esposa de la serpiente y la dejó a ver qué pasaba si seguía lo que la serpiente le estaba diciendo, ¿no? Y que comiera Ujú. el fruto y todo eso. Él permitió todo eso. Él debió Sí. haber sido el sacerdote y el protector de ese lugar y no hizo lo que tenía que hacer. Ujú. Es el área de pecado del hombre, donde está la pereza de no hacer lo que tienes que hacer. Y también está la tiranía, ¿no? Y está en la Biblia en algunos pasajes donde el hombre es tirano, es autoritario, es más allá de lo que tiene que hacer en su rol de autoridad del hogar. Pero vamos a hablar de cómo tú, como mujer trabajadora, por ejemplo, no descuidas tu rol de mamá, pero te metes en mi rol. Y yo caigo también en mi pecado por naturaleza como Adán, de ser perezoso en lo que tengo que hacer. Y digo, ok, yo podría trabajar tantas horas y poner tanto esfuerzo, pero tengo a mi esposa que también me echa la mitad del esfuerzo y pues ahí nos Ujú. vamos llevando entre los dos. Y todo se empieza a mezclar. Ujú. Y mientras yo debería trabajar un poco más y ser más sabio en las finanzas para ayudar a mi familia, dejo que tú trabajes. Y entonces ya me aligeras la carga y ya no cumplo mi rol completo. Y ya los niños no reciben la atención que tienen que recibir. Y ya todo se vuelve un caos. Ujú. Entonces, si yo empiezo a lavar platos y a lavar ropa y tengo mi agenda de mis tareas domésticas que yo tengo que hacer, yo te quiero ayudar. Pero si en ti, digamos, hay un corazón influenciado por lo que tú quieras, redes sociales, películas, voces externas de amigas donde te dicen, tu amigo, tu marido te tiene que ayudar, son tiempos Ujú. modernos. También son sus hijos, también son sus platos, también Sí, es sí, su sí. baño. Y yo voy y lo hago. O sea, ¿qué voy a hacer con tu propio corazón si yo me meto en tu rol? Si yo no te permito, para ser bien honestos, cansarte, Ujú. valorar esa victoria en la noche donde tuviste un día agitado con los niños y aún así, o sea, sobresaliste y lo sobrellevaste y bien cansada, vienes conmigo en la noche y tienes una conversación honesta y dices, amor, estoy bien cansada y yo tengo la oportunidad de consolarte, de hablar contigo, de decirte, amor, vamos a orar juntos, vamos a ver, o sea, que Dios nos ayude. Es como la dinámica que Dios quiere traer al matrimonio, donde yo voy a hacer esa cobertura para ti, pero si yo voy y hago todo lo que también tú tienes que hacer y por quererte ayudar, ¿te perjudico más? Sí, Aparte, no sé si me estoy amor, explicando. hemos hablado de esto, no sé si aquí en el podcast, pero definitivamente hemos hablado de esto fuera de aquí,
que para mí es injusto como que tener una expectativa de que tú todavía después de tener un día de trabajo, de esfuerzo físico, de todo lo que hayas hecho y que vengas a la casa y que todavía yo te dé como que tu lista de tareas o que tenga yo esas expectativas de lo que tú vas a hacer cuando llegues. Va a haber argumentos y gente que diga, pues es que la casa es de los dos. O sea, los platos los ensuciaron los dos, los niños son hijos de ambos, o sea, todos los trabajos que hay en la casa es para toda la familia. Pero yo me siento mucho más satisfecha y me siento mucho más como que contenta con que tú vengas a la casa y, o sea, puedas hallar descanso. Ese es un lugar de descanso. En Proverbios 31, ahorita ya no lo tengo aquí frente de mí, pero dice que el corazón de su esposo en ella está confiado. O sea, yo quiero que este sea un refugio para ti, que tú puedas cambiarte esa gorra de ya no vengo a trabajar, vengo a estar con mi familia. Y yo me gozo mucho más de que tú vengas con esa actitud y ese ánimo y esas ganas de descansar. O sea, y el descanso para un hombre cuando llega a la casa sigue siendo activo. O sea, si tienes niños chiquitos, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Vienes a jugar con los niños, a platicar con ellos, a que te llenen el oído de todo su día, de todo lo que han hecho y que papá y vamos para allá y vamos para acá, al igual que yo. O sea, yo también quiero mi tiempo de poder hablar contigo. O sea, quiero a un hombre como que venga fresco, como que listo para abordar algo diferente en su casa, que realmente se sea como un refugio. Entonces, para mí no es como que no siento una ¿cuál es la palabra? Expectativa o necesidad de que tú vengas y aportes de esa manera. Sin embargo, quiero comentar también que eres una persona que es súper prudente. O sea, tú te das cuenta, o sea, yo creo que aquí la clave es estar siempre como que teniendo buena comunicación, estar siempre como que teniendo esas conversaciones difíciles de las que les hemos platicado y que a veces no queremos platicar. Por ejemplo, el sentarse un día y hablar de las expectativas del uno y el otro. Amor, mi expectativa es que tú me ayudes a sacar la basura. O sea, amor, mi expectativa es que tú tengas la comida lista a las 4 de la tarde cuando yo me vaya a sentar para comer, que ya esté lista. Esas conversaciones que hoy a veces nos incomodan porque nuestra carne no nos gusta que nos digan qué hacer, pero fluye, un hogar fluye mucho mejor cuando tenemos esas conversaciones difíciles, que realmente no deberían de ser difíciles porque simplemente están aportando a tener una casa armoniosa donde realmente se está formando un hogar. Entonces, yo creo que la clave está en estar siempre comunicándose, porque tú tienes una prudencia de venir y decir, mira, si ya llegaron a este minuto, no sé qué, 50 y tantos del episodio, ya vamos a venir a lo bueno. Tú siempre has tenido la prudencia de venir a decir, amor, yo te ayudo a lavar este plato, lo que sea. ¿Es todos los días? No. ¿Es una expectativa mía de que así lo sea? No. O sea, pero estamos como que tan en sintonía que tú vienes y me apoyas con eso. Y les voy a dar un tip a ustedes, mujeres. El día que ustedes dejen de sentir esa como que necesidad y como que aún a veces hasta como que ese rencor de que pero es que no me ayuda, pero es que el otro, es el día que su esposo va a venir a ustedes y les va a querer ayudar en algo. Porque créanme que no van a lograr nada con esa actitud como que de víctima o de sobrecansancio. Es feo. Es feo pedir ayuda de esta manera. Si es algo que tú necesitas, porque a lo mejor estás en una temporada donde, no sé, por ejemplo, se me ocurre que en México los hombres regresan de trabajar a la semana que nace el bebé, o sea, que están en una temporada de posparto y que obviamente, pues es una temporada cansada, es difícil. Si tú necesitas ese apoyo, entonces hay que hacerlo de la manera correcta. Oramos a Dios que nos dé gracia, que nos dé palabras sazonadas con sal, nos sentamos con nuestro esposo y hablamos, amor, o sea, ¿crees que me podrías ayudar con eso en un tono de voz agradable? O sea, en el tiempo correcto, de la manera correcta, con la ayuda correcta, con todas esas cosas que le hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, obviamente no estamos diciendo como que cada uno que se sujete a su rol y que se aguante aunque esté miserable. O sea, no, se trata de todo lo contrario. De que haya armonía. De que haya armonía. Ahorita que mencionabas lo de los platos, o sea, yo no me siento como que tú me demandas. O sea, y la verdad es que no puedo mencionar ahorita alguna vez que tú me has dicho, amor, necesito que me ayudes con esto o necesito aquello, porque yo te veo esforzarte. Y si yo te veo esforzarte, me nace naturalmente decir, yo quiero tener una mujer, como decías tú, en paz, quiero tener una mujer reposada, quiero que podamos tener una conversación sana en la noche, no que estés frustrada, enojada, sobrecansada y que no podamos ni conversar.
sabes, ni conversar en la noche cuando los niños se acuestan. Entonces, claro, o sea, yo soy el mayor beneficiario o el más beneficiado de si tú eres una mujer que está en reposo y que sabes que cuentas con tu marido. Ahora, por ejemplo, tú me has dicho, amor, tenemos como 3 podadoras en la casa. O sea, me has dicho, amor, llegas a esta hora del trabajo, no, a veces no tienes tiempo, lo que sea, el paso está creciendo. Dime cómo se usa, yo te ayudo, le voy dando, le damos entre los dos. No sé ni cómo prenderla. Para mí es como, no, o sea, me van a salir callos en los pies, pero yo voy a cortar ese pasto porque no te voy a dejar ir allá a la tierra a empujar la podadora donde hay hoyos y tierra suave que se atora. O sea, yo no te quiero ver ahí. ¿Que puedes o no hacerlo? Claro que puedes hacerlo, pero no, o sea, yo soy el hombre de esta casa y no quiero dejarte hacerlo. Y no es orgullo, no es como que, no, yo porque soy el macho aquí. No, pero yo quiero que tengas ese reposo donde en vez de sentir que tienes que ir a apoyarme allá, te puedes encargar de tus cosas también aquí adentro, pues, y yo no te soy de tropiezo. Y tampoco caigo yo en, como se dice coloquialmente, hacer concha. Decir, mi esposa me ayuda cuando llegue y le damos entre los dos allá afuera. Sí. No, Dios me libre de eso. Yo quiero llegar a la casa y decir, no, yo todavía tengo fuerza. Y aunque esté cansado, Dios me va a dar. Y yo voy a hacerte sentir en un lugar limpio, seguro, ¿sabes? Y va a haber días en los que yo evidentemente necesito tu ayuda, pero he descubierto una cosa. Entre más yo me meto en mi rol de esposo a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer, mucho menos, pero la verdad es nulo lo que escucho de ti demandando que yo te ayude en hacer cosas. Si yo trabajo como tengo que trabajar, si me ocupo de afuera de la casa, de las cosas pesadas, no te dejo cargar un solo garrafón de agua, por ejemplo, la basura, la bolsa de basura. Si yo me encargo de los niños cuando llegue, se te los quito un momento para que tú pases lo que tienes que hacer y juego con ellos afuera. Si hago mi rol, si ¿sabes? Nunca escucho de ti que me digas, pues yo soy la única que lava los platos después de la cena. Jamás lo he escuchado, amor. Y no quiere decir que porque yo haga todo bien estoy recibiendo esa recompensa, pero la verdad es que Dios es fiel en que tampoco yo te voy a decir, amor, o sea, yo soy el único que trabaja. ¿Por qué no te buscas aunque sea un empleo online y me ayudas con... Si yo te veo que estás con mis hijos, que estás ocupada en la casa, que me recibes como rey cuando llego, o sea, jamás voy a yo querer meterme y ser de tropiezo para ti y ponerte a hacer cosas que claro que puedes hacer porque eres una mujer capaz, pero que van a restar de la armonía que hay en mi hogar. Y eso, o sea, esto implica todo, o sea, en las tareas minuciosas de, como decíamos ahorita, lavar un plato, sacar la basura. Yo soy el más beneficiado en tener una mujer en paz, así que si yo te veo que es una carga y yo sé que fue un día pesado, a ver, por prudencia te voy a decir, amor, yo te ayudo con los platos. Sí. O sea, haz lo que tengas que hacer. Y tú muchas veces me dices, no, o sea, yo puedo. Y yo, bueno, entonces me llevo a los niños, pues. Pero te ayudo de alguna manera, te ayudo. Y ahorita mencionaba lo de ser cuidadoso en no meterme en tu rol, porque a veces hablamos del aburrimiento, la ansiedad y el estrés que viene de no desempeñar tu rol. Y si yo constantemente te estoy quitando de tu plato, ¿no? Para yo hacerlo. Quiero dar un ejemplo muy práctico porque sé que a la gente le gustan estos ejemplos prácticos. Yo antes compartíamos muchas más cosas en redes sociales y siempre lo que hemos compartido es la comida. O sea, tú tienes un canal de cocina en YouTube y pues aquí la cultura de la familia, por si no nos habían escuchado antes, es comida. Todo en cuanto a la cocina, comida, repostería, todo eso. Y entonces la gente siempre me llevaban comentarios y mensajitos diciendo como que, ay, no, es que qué suerte porque Oscar cocina y que no, es que es una chulada porque mira, él sí cocina y cocina y cocina. Entonces yo como que, sorry si ustedes fueron una de las personas que me enviaron esos mensajitos, pero siempre percibía como que un tipo como de amargura detrás de esos mensajes, ¿no? Y quiero dejar muy en claro que, por ejemplo, eso es algo muy específico a nuestra familia. A Oscar le encanta cocinar. A Oscar le sale mucho mejor que a mí la cocinada. Él tiene un talento para eso. Oscar no tiene la responsabilidad de cocinar para nuestra familia. Yo soy la responsable de tener comida entre semana para nuestra familia, las 3 comidas al día, el desayuno, comida y la cena para los niños. O sea, esas comidas me encargo yo. Ahora, que hay ocasiones en las que Oscar dice, oye, amor, hoy
ayúdame nada más picando tal verdura, descongélame tal proteína porque llegando quiero poner todo al asador. Sí, eso funciona para nuestra familia y sí es una gran bendición porque la ganona soy yo y los niños que comemos delicioso con el sazón de papá. Y los fines de semana, tu hobby es eso, es cocinar y es algo en equipo y estamos todos en cocina y yo siempre lavando platos y acomodándote el espacio, o sea, compartiendo, musiquita de fondo, los niños picando comida, queriendo ver en qué pueden ayudar. Esa es nuestra dinámica, es nuestra cultura, es algo muy específico a nosotros. Entonces, quiero dejar muy en claro que sí hubo un momento en nuestro matrimonio hace años en el que sí tuvimos que platicar y tú tuviste esa conversación difícil conmigo de amor. Estábamos como cayendo más en que como que no sé en qué momento, pero tú estás cocinando más o como que sentías que estabas proveyendo más de la parte de la comida. Y dijiste, quiero tener mucho cuidado con esta parte porque no quiero quitarte eso, porque uno, o sea, seamos sinceros, o sea, la responsabilidad es mía. Tú estás trabajando todo el día y no quiero que llegues y encima, ay, amor, ponte a cocinar. O sea, no, para mí es un deleite tener la comida lista para que tú te sientes y disfrutes y goces de que yo estuve en casa todo el día y que yo puedo servirte. O sea, que yo puedo honrarte de esa manera. El servirte comida no va a ser una super comida porque no soy la mejor cocinera, pero lo hice con todo el amor y con toda la intención de servirte, de honrarte porque vienes de un trabajo cansado y quiero servirte. Y además yo te he dicho, dame una piedra con sal y si viene de tu mano, me vas a ver a gloria. La verdad es que cocinas muy rico. Ha sido muy, amor, muy, muy, paciente y muy, no sé cuál es la palabra, como muy, what's gracious. Gracioso. Gracioso no es la palabra, porque eso es lo primero que, así mi cerebro como que bilingüe lo tradujo eso, pero no lo es. Pero ha sido como que muy misericordioso conmigo en ese sentido de que, o sea, he quemado mucha comida, he salado de más muchas cosas y siempre te las has comido y me has agradecido y a veces si necesito ayuda en esto, el otro detalle, pues tú rápido te metes y le echas tus salsas y tus menjurjes y listo, se compuso la comida del día de hoy. Pero creo que diste en el punto en muchas de las cosas que mencionaste, porque en ese ejemplo, por ejemplo, decías como en aquel tiempo tuvimos que tener esa conversación y te dije, amor, a ver, me estabas ayudando, me acuerdo, en el restaurante. Y yo te dije, amor, gracias, o no me acuerdo cómo fue la conversación, tal vez no fui tan prudente, o sea, tenía 23 años y andaba medio sancochado. No sé la verdad, pero quiero creer que fue una conversación prudente y fue una conversación respetuosa, como tú lo acabas de decir, voy a tomar ese ejemplo. Pero me acuerdo que te dije, amor, yo prefiero que te quedes en la casa y me ayudes con eso para cuando yo termine aquí en el restaurante, a que vengas todos los días, porque eso está atrasando mucho lo que tenemos que hacer. El que tú me ayudabas en el restaurante, pero mi prioridad no era que estuvieras ahí, mi prioridad mejor era que estuvieras en la casa. Y yo estaba cayendo, como dices tú, en ayudarte demasiado, en hacer meal prep, dejar cosas picadas, hacerte el menú, hacer mucho para que fuera bien fácil para ti, porque digamos, no te sentías tan confiada cocinando, ¿no? Y para mí fue como una revelación, digamos, de Dios, como no estoy ayudando. Estoy siendo de tropiezo más que de ayuda para ti. Yo no estaba creciendo en esa área. Duré años atorada y estancada. Y tú acabas de decir, es una gran satisfacción para ti sentir la realización de decir, mi esposo viene, tiene una comida calientita, hecha con amor. O sea, todo lo que haces por mí, pues. Y en paz, los niños en armonía, todo en la casa está en orden porque tú estás ahí, estás guardando el hogar. Pero tú acabas de decirlo, para ti es una gran gratificación que yo te estaba quitando. Y eso es lo que iba con ser de tropiezo en el rol del otro, de que si yo hago por ti lo que tú tienes que hacer, me robo. Si tú vas y haces lo que yo tengo que hacer, te robas, digamos, esa gratificación. No porque la quieras, pero te la robas y yo no soy realizado en esa área como Dios quiere, pues. Entonces cada uno debe meterse en su rol y no meter su pie en el rol del otro. Y ahí entra ya, o sea, todas las cosas minuciosas de todas las tareas. Debemos de meditar personalmente cada uno en qué tanto estoy demandando que mi esposa me ayude donde no le corresponde, donde yo tal vez sería mucho más feliz de tener una esposa en paz, o tener una comida calientita, o tener este tipo de orden en la casa, porque Dios es sabio sin medida y Él lo dijo desde el principio. Y podemos irnos así horas hablando de esto, porque la verdad es que cada dinámica en cada familia va a ser distinta y hay muchas cosas, pero como excepciones. Pero sí, a ver si los dos trabajamos y en fin. Lo importante es regresar al principio. Dios tiene un diseño y Dios te creó para ser ayuda idónea y Dios me creó para ser el responsable y el protector y el amante y el líder de este hogar. Y yo tengo que buscar la manera de cómo ser eso para ti. Y qué mejor manera, primero, de aprenderlo en lo que Dios dice y segundo, de preguntarte.
O sea, amor, ¿qué necesitas de mí? Ujú. Tal vez en esta etapa dices, amor, apreciaría que tomes a los niños por una hora o media hora cuando llegues del trabajo, porque me da tiempo de hacer esto o aquello. Siempre nosotros nos hemos enfocado que lo que vamos a hacer sea para crecimiento de la familia. No es Así como que te es. voy a decir, amor, a ver, yo llego del trabajo, no sé, o sea, que te ocupes de los niños porque yo quiero jugar videojuegos una hora. A ver, eso no ayuda nada a la familia. A ver, es la realidad. No quiero como decir como que, ay, satanizar los videojuegos. Pues cada quien, pero la verdad es que si yo voy a ocupar esa hora, necesito hacer algo edificante para Algo mi para... casa, ujú, pues. así es. Tenemos que invertir en este hogar. Para no seguir hablando mucho de lo mismo y compartir el versículo que no les quise compartir al principio, para cerrar con esto, les voy a leer lo que vino a mi mente cuando hablábamos de si uno debe someterse al otro y lo que decíamos el ejemplo al principio. Ujú. En Efesios 5:22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Punto. Hay un punto ahí. Ujú. Y Ahí después dice, termina. después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ujú. Pablo está hablando a la iglesia y Ujú. dice, someternos los unos a otros en el temor de Dios. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y bueno, voy a leer esto también. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego cita lo de por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo cita consecuentemente en este mismo pasaje. Pero quería leerlo porque habla de los grandes beneficios donde, Ujú. a ver, tú debes, dice, someterte a tu esposo como al Señor. Y yo Ujú. debo amarte como Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial que lo llevó a Ujú. morir por ella, Wow. en última instancia. Qué amor tan Y grande. luego dice, y luego dice, para presentársela a sí mismo. O sea, yo soy el mayor beneficiado de ser sacrificial para contigo y adoptar el papel de Cristo respecto a la iglesia, de conmigo respecto de ti. ¿No? Cristo dice, lava su iglesia, la purifica a través de su palabra para presentársela a Él mismo. Él es el que va a ser el que va a recibir la gloria, digamos, al final. Y quería citar este pasaje porque es Pablo explicando Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer y Ujú. dice que serán una sola carne y todo. Y luego dice, grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, para muchos todo esto es como un gran misterio, o sea, son cosas muy profundas, pero Pablo dice, hey, esto es Cristo y la iglesia. Y está diciendo, el matrimonio es Cristo y la iglesia. Entonces, mi pregunta era, desde el principio, como vimos ayer en el libro, debemos someternos el uno al otro. Debes tú someterte a tu esposo y yo someterme a mi esposa. Y yo te pregunto, ¿se somete el hombre o la iglesia a Cristo? Sí. ¿Se somete Cristo a la iglesia? No. No. Entonces, es donde está la Qué gran revelación confusión. tan grande, ¿verdad? Y es donde está, y tiene que ver esto con muchos, o sea, yo sé que esto pisa muchos callos, y no es para mí una gran gloria decir, no, es que se someta a mi esposa a mí, yo soy aquí el que manda. No, qué gran responsabilidad pone sobre de mí, donde Dios dice, ella se va a someter a ti, por lo cual tienes que saber a dónde Ujú. la llevas, Ujú. tienes que saber instruir a tu familia en la palabra, Ujú. tienes que, con que estés cansado, levantarte y seguir siendo el hombre de la casa, tienes que, porque ella se está sometiendo a ti. Y tú no te estás sometiendo a ella porque Cristo no se somete a la iglesia, sino que la Ujú. iglesia se somete a Cristo. Y te decía, esto pisa muchos callos y yo sé que causa mucho como furor, ¿no? En mucha gente, pero ya se me olvidó lo que iba a decir, perdí mi idea, pero espero que regrese en estos últimos segundos que tenemos antes de cerrar. Sí, yo quería cerrar con un versículo muy similar que habla del mismo concepto y es 1 Corintios 11:9 que dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y una vez una amiguita me recomendó un audiolibro y en este audiolibro la autora decía
este concepto de que la mujer nació y salió del hombre. Entonces vemos el sometimiento y como que ese diseño tan perfecto desde que Dios creó a Adán. O sea, nosotros fuimos tomadas de ustedes, fuimos creadas para ustedes. O sea, para ser su ayuda, para ser... O sea, somos un pedacito de ustedes, pero Dios también nos creó a causa de ustedes. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. Es una, digamos, como imagen o pintura que la Biblia representa desde el principio, cuando Dios creó a Adán y luego de Adán sacó a Eva, estaba anunciando ya cómo la iglesia iba a ser sacada de Cristo para Él mismo. Qué hermoso. ¿No? Qué hermoso. Y a lo largo de la Biblia, esta imagen se pinta una y otra vez en diferentes historias, por lo cual debemos prestar atención. Y Pablo decía, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y nos está diciendo, como matrimonio, es lo mismo. Son como Cristo y la iglesia. Y la mujer fue tomada para ti y tú la lavas, digamos, por la... Y no solo por el lavamiento de la palabra, sino por tu propia conducta y tu trato hacia ella. Y todo es para presentarla a ti mismo. Y ya volvió la idea a mi mente. ¿Tiene esto que ver con valor delante de Dios como el mundo lo quiere hacer creer? Absolutamente no. No tiene nada que ver con valor. Tiene todo que ver con orden. Y cuando mezclamos los roles en el matrimonio y tomamos, yo me meto en el tuyo, tú en el mío, y los hijos por acá, y los trabajos allá, y la casa de... todo fuera de orden. Ese es el problema de no adoptar los roles como Dios lo diseñó. Creo que he dicho suficiente hasta hoy. Sí, creo que hemos dicho bastante. Creo que ha sido de los episodios más largos que hemos tenido hasta el día de hoy, pero yo creo que puede salir todavía mucho más de aquí. Y si están frustrados en este tema que hemos hablado hoy, yo creo que tomen con seriedad esto que les comentamos de tengan esas conversaciones difíciles. Dios ya hizo el trabajo, Él ya hizo el diseño y ustedes están, es como que tienen que tomar responsabilidad de ello y hablarlo uno con otro. Esas cosas difíciles que no se quieren decir, eso que nos cala, que nos duele, todo eso les va a traer un fruto y apacible, o sea, y armonioso y todas esas cosas maravillosas que Dios quiere para nuestro matrimonio. Okay. Amén. Fin. Espero que esta conversación bendiga a alguien. A mí la verdad es que me bendice mucho y pone en mi mente otra vez, recalca, digamos, en mi mente otra vez lo bueno que Dios ha sido conmigo y cuánto Dios ha transformado nuestro matrimonio y cuánto Dios ha puesto en tu corazón para esta casa. O sea, no puedo hacer más que darte gracias, porque la verdad es que... ¿Qué? Estoy viendo el monitor de los niños y estoy un poco preocupada, pero si quieres amarrar tu idea antes de que salga corriendo. Ok, amigos, lo siento. Bueno, solo gracias, mi amor, porque eres un gran regalo de Dios para mi vida. Y Te amo. Ok. Gracias, amigos, por estar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.